Dice que hay que usarlo con colalé, mi chileno. ¿Qué es colalé? Esto es otro mundo aquí, la verdad. Y por allí estaban vendiendo carne de llama. En Cuba no hay esto. Y sabían que aquí en la Quebradilla no se pagan impuestos por vender, qué barato, cosas usadas, cosas nuevas. En fin, que según el presupuesto nos dé, porque ustedes saben que somos 5 personas. Sí, pero me queda chiquito, pero nada, fina aquí. Yo quiero que ustedes me digan si en sus países existen comercios así. Pues esto puedo hacer yo ejercicio. Otras frutas que no conozco. Caballero, me acaba de pasar algo que yo pensé que no me pasaría aquí. Una señora ahí donde están las cebollas grandes me dijo, ¿no puedes tirarle fotos? Hola mis tarequeadores, mi nombre es Nauris, bienvenidos a mi canal. Caballeros, seguimos en Chile y estamos hoy en una de las ferias más grandes de la región de Tarapacá, justo al norte de Chile. Caballero, La Quebradilla. ¿Pero por qué se llama La Quebradilla? Porque está justo al lado de una quebrada. Usted se equivoca con el carro o se equivoca caminando y se va por ir para allá. Vamos a ver, porque ustedes saben, yo soy de Cuba y nunca he estado en una feria así de grande. Miren esto que estoy viendo aquí, miren. Aquí en esta feria te están haciendo un súper dragón de arena. Caballero, qué cosa más linda. Vamos a estarnos comprando ropa, zapatos, en fin, según el presupuesto nos dé, porque ustedes saben que somos 5 personas. Vamos a ver cómo nos da, porque aquí hay de todo. Nunca había visto tantas cosas vendiendo juntas y de todo tipo, lo mismo un equipo de música, que ropa, que zapatos, que adornos, que en fin, caballeros, miren qué grande está eso. Todos los chilenos esperan, a ver, esto funciona todos los días de la semana, pero esperan a hoy sábado, que es como que el día masivo, así que vamos a ver cómo nos va hoy. Dos por 1000. Y si compro 4, ¿cuánto? Si tienes quitas malta también. Y sabían que aquí en La Quebradilla no se pagan impuestos por vender. A ver, pero la cosa no es tan así tan desorganizada, ¿no? Si tú quieres vender aquí, tienes que ir a un comité organizador que hay de toda esta venta masiva. Entonces, ellos te asignan un puesto. Vienes a este puesto, te pones a vender ahí tus cositas, lo que tú quieras vender. Miren cuántas cosas están vendiendo. Lo que sí hay que pagar es un dinero a la municipalidad por la limpieza. Porque todo esto, ya ustedes saben, genera un nivel de suciedad, un pomito por aquí, una cosita por allá. Entonces, eso sí hay que pagarse, lo que serían como unos 1000 pesos cada uno. O sea, que la cosa está organizada. Pero lo que le importa, iba a arrollar al poste, pero lo que le importa al gobierno, a la sociedad, es que se venda, que la gente haga sus platicas, que la gente haga sus luquitas y que haya un comercio en el que todos tengamos oportunidad de comprar tantas cosas. Aquí lo mismo hay caro que barato, cosas usadas, cosas nuevas, en fin, que así debería ser en todo el mundo. Si esto fuera en Cuba, caballero, es que no, en Cuba no puede ser porque el gobierno no quiere que las personas hagan dinero y que haya este tipo de comercio y que se acabe la miseria en Cuba. El gobierno no quiere eso. Pero bueno, estamos en Chile. ¡Que viva Chile! Consulta, ¿no tienes fandita de como de cuarina? Tengo de estas notitas, no se pone, son muy buenas. Y por dentro, mira, igual voy a ir a 2 por 9. Me lo puedo probar, ¿no? Se nos está resistiendo el zipper. O te aprieta aquí. No, de aquí no. Está bonita, bonita. Y como tapa. ¿Por qué está con cordones, Rini? Tú desatas cordones y todas hagan el talla. Coge 2, que sean 2 para ti. Si es para ti cualquier cosa. Mira, 3XL. Y la mamá fue la primera afortunada con su primera compra. La mamá ya tiene buzos que son como pantalones. ¿Cómo es que le decimos los buzos? Monos, como los monos deportivos así. Ya tiene abrigo, compramos medias y salió en 20 luquitas. Ah, sí, mira, la casera me estuvo hablando sobre eso. Al papel sanitario, aquí no se le dice papel sanitario, se le dice confort. Entonces, para nosotros los de otros países decimos, bueno, confort quiere decir que comodidad. Véndame un paquete de comodidad. Así mismo nos contó la casera. Como hay tanta inmigración aquí, hay tantos extranjeros, pues ya uno le dice, deme papel sanitario, papel higiénico, y ellos saben a qué nos referimos. No hay que decir específicamente confort, pero si decimos confort, estamos más adheridos a la cultura chilena. Así que vamos a decir confort.
Pero eso queda cuando ya va pasado, pero Tiene como ese de irse para trabajar más rápido. sí, eso te va a quedar bueno. Es que son grandes. Este es chico, porque este es más chico. Eso está Esta es más chiquitica de vecina. Esta me queda más bonita ya. Sí. Y esta no me queda en la cinta, lo que me siento más gorda. Ya, vamos a llevar esta y esta. Esta suéter, mira, estos son lindísimos. 5,000, así es. Como 5,000, sí. Son como Luis. Qué lindo, ¿no? son bonitos, pero son firmes. De aquí hemos salido Coronada Castelló, compramos unos suétercitos para debajo de los abrigos y miren qué sexy nos vamos a ver con Enzo. Y en Decathlon es más obvio porque tiene unas cositas aquí atrás que dicen levanta full. En Decathlon se trabaja como la pasión. Dice que hay que usarlo con colalé, mi chileno. ¿Qué es colalé? Vas caminando bajo el sol, que hoy hay más resplandor que sol. Y te dio tu sed también allí, jugos. Aunque allá el refresco no se le dice refresco, se le dice bebida, deme una bebida. Ya me voy familiarizando con la cosa chilena. Mire, y ahí con su musiquita. Libros aquí en la feria en Cuba, ¿dónde te venden un libro? En Cuba como que a los niños no les interesa al gobierno. Son grandecitos para la banda rosa, para la banda ropita o las patitas. Barato, 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 barato. Oye, también tengo el lavatuba negro, son de calidad, en oferta en remate, 3 lucas. Ahora te lo doy a 1.500 pesos. Oiga, y a 1.500 también tengo los tostadores en oferta. A 1.500 pesos los tostadores los estoy liquidando. Pregonando, estaban anunciando por tantas luquitas, tal cosa, para atraerte, para decir, ven a mi puesto que tengo las mejores ofertas. Esto es otro mundo aquí, la verdad. Los Avengers. Qué cosa, Thor. Qué cosa más cómica, caballero. Miren qué cantidad de zapatos. Aquí se les dice a las dependientes, lo que en Cuba le decimos niña, miren, no, es casera o caserita, más bien casera. Pero yo les digo caserita, hola. 37. Ya, tiene que ser 37 para Ya. Entonces, para ti. Un 38 para mí. ¿Quieres probar de esta? Hay un 37, a ver. Ya. Un 36. Entonces déjame probarme ese 37. Sí, se ve más cómodo, miren. Ay. Un 38, por favor. Sí, pero me queda chiquito. Pero nada, fina aquí. A ver, porque esta patica mía necesita un 38. Y el zapato que quería, que era igual al de Katy, no había número 38. Sí, esto sí, tan bonito. Este es el mío. Sí, me queda perfecto. Un 38. Para combinarlo con las cosas que va a ser un poco complicado. Sí, me gusta, me gusta más gris. Sí, me voy a comprar este, sí. No, voy a comprar otro. Nos dejó 2 pares de zapatos por 15 lucas. El otro nos hubiera salido en 8,000, pero nos dejó en 7,000, así que en total es 22,000. Ya solo falta el par de zapatos, Nauri. Ahí los zapatos. Aquí hay de todo. Desde peces tropicales, comida para pajaritos, para perros, para sentarte a comer tú, también para personas. Si encuentro un trabajo, ¿cómo yo voy a ir con estos zapatos? Me van a botar nada más por la falta de presencia. No hay forma que yo encuentre los zapatos. El número 38 se perdió en una feria tan grande. Y por allí estaban vendiendo carne de llama. ¿La llama que llama? Y mujer me pega. Hola, Sudáfrica, Sociedad Protectora de Animales. Quiero hacer una denuncia. Mi señora me pega. Entonces Gabriel, momento épico, Lisandro está escogiendo, que eso le cuesta a él escoger una ropa. Y yo no puedo decirle, no mi amor, porque él dice, yo sé escogerlo como los niños. Y si te lo pruebas, mira, te quitas el zapato y te lo pruebas por encima del pantalón. Vamos, momento épico. Sergio, ¿te gustan estos tan bonitos? Miren mi sireno cambiándose ahí. Oh, pruébate, bebecito. Sí, pero es que esos tan bonitos, esos son tan bonitos. ¿Te queda estrecho, amor? Mira, baby, XL. Otro momento sexy de Lisandro. Como que se te sube. Otra talla más grande para que no se le salga la barriguita a Lisandro. Ahora estamos encontrando para Sergito que prefirió este color antes que el gris y el negro. Es el que le gusta a él, ¿verdad? Vamos a darle los gustos. Bastante que en Cuba no podíamos elegir colores. Eso, mi amor, que te guste. Sí, ay, mi amor, qué lindo. Que se aguanten la chilenita. Eso costó 10 luquitas y este de aquí costó 16 luquitas. Ay, qué susto me di. Me sentía liviana. Topé ese edredón de ahí, es como abrazar un peluchito, qué rico. Mira, vamos para los zapatos. No, mira esta, ¿no? Que todos son blancos abajo,
Tú sos mi hombre. 38 tiene de. Este me gusta más, este colorcito. 38 tienes de. Y este tiene 38. ¿Qué pasa en la quebradilla con el número 38, Por fin lo logré. Marca bobinita a 8 luquitas. Este de hombre. Mira esta, Lisa. ¿No te gusta? Mira esta, la hallo bonita. Ah, pero no tiene, mira, es nylon. Casero, mira, pero este hombre de mujer. Es que es de mujer, va. Aquí ninguno, va. Oh, sí, mira acá, tía, esto, mira. A 14 luquitas. Y los de hombre a 16 luquitas. Mira, miren, producción cómo anda. Producción, tremendo yo. Qué hermoso, qué cosa más hermosa. No, qué machote, mira, usted lo dice. 12,000. ¿Qué pistola es esa? Una pistola Nerf. Miren el tamaño de esta piña, por cuidado. Buenas, ni pinche. Es una piña pacífica. ¿No? Por esto puedo hacer yo ejercicio. ¿En cuánto sale? 3,000. Una papa dulce, es un oyuquito. Una vez Sandra y yo vimos una receta de esto y mira, aquí la tenemos en nuestras manos, Bob. Todo llega en la vida, caballero, ¿eh? Aquí tenemos para hacer cuyuquito con charqui. Así mismo, todo llega en la vida. Gracias a Dios. Tiene el tamaño de esa cebolla, caballero. Eso sí me hace llorar. Hola. Caballero, me acaba de pasar algo que yo pensé que no me pasaría aquí. Una señora ahí donde están las cebollas grandes me dijo, ¿no puedes tirarle fotos? Me sentí en Cuba, me sentí como que esa señora es familia de Díaz Canel. Y así hay muchos colombianos, peruanos, venezolanos. A nosotros nos han dicho que éramos argentinos, hasta que abríamos la boca. Todo chilena, argentina, yo soy del mundo. Y miren esta tremendísima área de comida, caballero. Miren, hay platanitos, mandarinas, otras frutas que no conozco. Miren, este perro. Es lo que le digo, los perros en Chile están más gordos que las personas en Cuba. No es que la gordura sea buena, pero ¿cuántas cosas de comer por aquí? La papa, choclo o maíz, la 1,000 pesos, maracuyá, que maracuyá más grande, nunca había visto una maracuyá tan grande, miren, a 1,500 el kilo y el plátano a 700 el kilo. Bueno, vamos a ver si compramos una juguita. Hola, ¿cómo estás? Y todo el mundo aquí súper amigable. Fresa, caballero, kiwi. Ayer fue por primera vez comí kiwi. Muchas gracias. A 1,000 pesos el kilo de uva. Muchas gracias. Vamos a ver cómo es esta vaina. A ver, producción. Divino. El ceviche de reineta, 2,000 el pote. Ceviche de reineta a 2,000 pesos. Albacorilla rosada a 6,500 kilos. A 2,000 albacorilla rosada a 6,500. Todo eso lo encuentro aquí. Este lugar está increíble, mis tarequeadores. Para allá, el mercado, la feria. Pero para acá, miren, y que aquí hacen parapente, o sea, desde un lugar por acá. Y miren esta arena, qué diferente. Le dicen el dragón acostado, costilla de dragón, porque la verdad que es una arena totalmente diferente, miren. Y de ahí practican un deporte que ahora mismo ustedes me aclaran lo que son de por acá. No me sé el nombre, pero se tiran por ahí para allá porque ahí no hay piedras ni nada. Lástima que haya toda esta basura alrededor, porque miren, si ven por acá, lo que divide esta ciudad de Iquique de acá, de la quebradilla del comercio, es un basurero. Aquí, bueno, vienen y tiran de todo. Lástima, porque si no fuera así sería el triple de bonito. Así que de este comercio, de este lugar, mis tarequeadores, me ha llamado la atención la variedad de todo y con diferentes precios. O sea que si tú vienes con poca plata, con pocos luquitas, tú puedes comprar. Yo quiero que ustedes me digan si en sus países existen comercios así o si son de por aquí, ¿cuál es más grande que este? Por favor, los leo porque todas estas experiencias están siendo nuevas para mí y para mi familia. Estuvimos gastando esta cantidad que yo encuentro que para 5 personas que estuvimos comprando de todo está bien. Además, para el nivel adquisitivo de Chile lo encuentro bien. Entonces, caballeros, ya saben, mis tarequeadores hermosos, si eres nuevo por aquí, suscríbete, activa la campanita, dame like, coméntame y comparte para que este canal siga creciendo. Un beso, los amo.